Buenos días. Vamos a comentar hoy el texto de Fobia y Fetiche, una pequeña orientación de lectura para situar este problema de la angustia de castración ligado a la castración materna. Este texto es un capítulo del texto de Colette Soler, ¿A qué se llama perversión?, publicado por la Asociación de Foros del Campo Lacaniano de Medicina. Entonces, subiré el texto para compartir pantalla y poder dar algunas indicaciones a su lectura. Muy bien, tenemos aquí el texto, ¿sí? Vamos a primero a referirnos al párrafo que aquí ustedes pueden ver, donde dice, afirma Colette Soler que la castración materna funciona como un embrague, como una caja de cambio que permite la elección de la estructura clínica. Se pase hacia una neurosis, hacia una perversión. ¿Sí? Entonces, allí Colette Soler habla de unos síntomas originarios que van a decidir si el sujeto entra a una neurosis a través de los síntomas fóbicos o entra a una perversión a través de la construcción de un fetiche. Y estos síntomas, fobia o fetiche, corresponde al modo de respuesta del sujeto ante el horror de la castración materna. Bueno, pasaremos entonces a tomar solamente, vamos a dejar de lado el punto del fetiche, que lo trabajaremos después cuando tomemos la perversión, vamos a trabajar solamente las referencias a la fobia. En la página 29, ¿sí? Aquí en la parte en la página 30, ¿sí? Disculpen, dice lo siguiente: recordemos dónde lo desanuda Freud, en la falta de pene de la madre, donde se revela la naturaleza del falo. El sujeto se divide aquí, dice Freud, en el lugar de la realidad, viendo a la vez abrirse en ella el abismo contra el cual se amuralla con una fobia, y por otra parte, recubriéndolo con esa superficie donde erige el fetiche, es decir, la existencia del pene como mantenido, aunque desplazado. Bien, tenemos aquí entonces la doble respuesta del sujeto posible ante la emergencia de la castración que decide la entrada a una estructura u otra. Bueno, el síntoma fóbico entonces es un amurallarse, dice Freud, en la interpretación de los sueños, que el síntoma fóbico es un fortín que erige el sujeto para protegerse de la angustia. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ver que la protección es ante la angustia de castración. Es el síntoma originario, es el origen de la fobia, pero también la entrada a la neurosis. No vamos a comentar la cuestión del fetiche, vamos a ocuparnos de la construcción del síntoma fóbico. Solamente señalar que el fetiche es un objeto que se erige, en cambio, la fobia es un síntoma, ¿sí? Se construye. Muy bien. En la página, en el párrafo de la página 30, dice cómo entender que la privación de pene, su ausencia, en un momento parece como un abismo, como un agujero amenazante. ¿Cómo se convierte la castración anatómica en una reacción subjetiva de terror? ¿Sí? Es la pregunta, ¿no es cierto?, que hay que hacerse frente a esta cuestión que es bastante polémica para algunos de ustedes, ¿sí? Que la angustia, ¿no es cierto?, frente a la falta del órgano genital en la madre, en un determinado momento, la percepción de esa falta, ¿sí?, en un determinado momento del desarrollo por parte del niño. Y entonces
se hace la pregunta, ¿cómo es posible pensar eso? Bueno, vamos a la página 31, encontramos el siguiente párrafo. Dice, entonces, la eficacia que produce el horror no puede venir solo, dice, de la conformación anatómica. O sea, no es solamente por ver la diferencia sexual anatómica. ¿De dónde viene? Se pregunta. Veo que hay una respuesta implícita, al menos supone la masturbación infantil, la fase fálica. No se instaura sin la masturbación infantil. Entonces, este momento de horror a la castración materna se produce cuando el niño entra a la fase fálica. Y la fase fálica se entra a partir de lo que aquí señala la masturbación infantil. Y vean lo que dice. Es decir, una experiencia de goce, un pequeño goce limitado, como todo goce, que el chico sustrae de su órgano, pero la chica también. Entonces es la conexión entre la experiencia del órgano del goce, por un lado, y la constatación anatómica que ella no tiene este órgano del goce, lo que produce una conclusión que no se formula, pero que se vive con angustia y con horror. Entonces, es el momento en que nace una experiencia de goce en el cuerpo, totalmente novedosa. Antes recuerden que hablábamos de la pulsión oral, donde el niño obtenía un goce en el chupeteo. Hablábamos de la pulsión anal, donde había una satisfacción recuperada del objeto que había sido separado por la vía del control y expulsión de los esfínteres. Y ahora, ¿sí?, vamos a encontrar que vamos a encontrar que la satisfacción proviene de una nueva parte del cuerpo que despierta, ¿sí?, y que es extraño al sujeto, pero se manifiesta bajo la forma de un toqueteo por una cierta pequeña rasquiña satisfactoria que encuentra tanto la niña como en el niño. Eso es una evidencia empírica. Y podemos hablar de edades muy tempranas. 4 años es el ejemplo del caso del hombre de los lobos. No, antes aún ya hemos encontrado una indicación de esta presencia, de esa satisfacción ligada al órgano, cuando empieza él con su toqueteo, con su orinarse, ¿sí?, con un juego, ¿no es cierto?, que lo introduce a esta fase fálica. Muy bien. Luego, el párrafo siguiente dice, y si formulamos una conclusión sobre lo que se padece en esta angustia y horror, sería una conclusión sobre la falta de goce en la madre, en la que no tiene el órgano del goce, el más preciado, como dice Freud, para el pequeño. Debemos concluir del efecto de la falta de pene que la anatomía tenga un efecto subjetivo tan impactante. No es solo la anatomía, es la anatomía conectado con la posibilidad corporal del goce. Y aquí vemos que la definición lógica de la castración no es la falta del órgano, es la falta de goce, un agujero en el goce. A partir de ese momento efectivo, el no pene de la madre toma el sentido de castración. Y la pregunta que sigue, ¿no es cierto?, es ¿por qué esta falta de pene se localiza en la madre? ¿Por qué no en cualquier otra mujer, en la hermana o en quien sea? Freud insiste, ¿sí?, que esta falta se manifiesta del lado de lo que representa o la que ocupa el lugar de la madre. ¿Por qué? ¿Cómo define a la madre Freud? Vamos a ir directamente a la página 32, ¿sí?, en el párrafo que dice, entonces, dice, si la castración se registra, quiere decir, si tiene su efecto subjetivo del lado de la madre, es precisamente porque ella es al principio la potencia simbólica y pulsional. ¿Ya? Esto es muy importante. Cuando nosotros referimos a ese grito, expresión de la necesidad, que es un grito natural que proviene de la naturaleza del viviente,
Cuando ese grito es escuchado por el otro, la madre, e interpretado y retorna con una acción específica de la madre para satisfacer la necesidad a partir de la interpretación que ha hecho de ese grito, decíamos que se producía en el viviente una doble transformación y una producción de algo nuevo. Y esta doble transformación es el paso de la necesidad a la demanda, o lo que habíamos dicho antes, lo que Freud señala como que producto de la indefección originaria, el grito se transforma en llamado al otro. Y esto es fuente de todas las motivaciones morales. Entonces, Lacan va a decir la transformación de la necesidad al pasar por los molinos de las palabras de la madre en demanda. Entonces, el niño ya después, cuando pida al otro, ya no va a ser una expresión natural, sino que va a estar inscrito en el orden de la demanda, en el orden del significante. Primera transformación que da origen al sujeto, ¿sí? Ya que en esos significantes con el cual se dirige al otro, él se representa, ¿sí? Tiene origen como sujeto. Entonces, el sujeto tiene origen en ese momento en que la madre se constituye en potencia simbólica. Y bien, ese sujeto nace dividido. ¿Dividido por qué? Porque lo que va a dar sentido a su demanda no es lo que él expresa, sino la interpretación que viene del otro. Entonces está dividido entre lo que dice y lo que se escucha, entre lo que dice y la significación que toma eso que dice a partir del otro. Y la otra transformación que se produce por efecto del paso de las necesidades por el molino de las palabras de la madre es la transformación del instinto en pulsión, que la pulsión ya no es un instinto natural, sino que está causada por eso que ha quedado perdido, separado en el campo del otro, y el sujeto intenta recuperar ese goce del cual ha sido separado a través de un objeto sustituto del cual fue separado. Y el ejemplo más puntual que tenemos de eso es el chupeteo del niño, ¿sí? Que no se da cuando surge la necesidad, sino que se da cuando él ya está satisfecho, se mete el dedo o la pupa en la boca y continúa con el placer logrado, con esa satisfacción, después de ser separado del pecho, él puede continuar ligado a él en una acción pulsional que se lleva a cabo a través de un objeto que Vinico va a llamar objeto transicional. Ese va a ser el objeto de la pulsión. Objeto que le va a permitir al niño, ya lo van a encontrar en el texto ustedes, separarse del otro. Entonces, es en esta madre, como potencia simbólica y como potencia pulsional, donde encuentra los significantes que lo representan y donde encuentra, ¿no es cierto?, los objetos de la pulsión. Entonces va a decir, es de su lado que descubrir el agujero de goce, la significación de una falta de goce, tiene efecto de revelación. Es interesante comprobar que el pequeño, alrededor de los 3 o 6 años, si escuchan al niño en que para el pequeño la castración se registró, esto es el núcleo, el corazón, es lo que llamamos la neurosis infantil. El impacto proviene del hecho de que la falta del órgano se vuelve sinónimo de falta de goce del lado de la potencia materna. Y esto Lacan lo llama también abismo. Y todo el problema es ver en cada caso cómo el sujeto respondió. Muy bien, entonces lo que vamos a tener es que en la fobia, y es lo que va a trabajar Colette Soler en el párrafo de la página 33, que dice, para decirlo de otra manera, el no pene, que significa no goce, y si se dice no goce, implica falta de saber sobre ese otro, sobre lo que quiere ese otro, falta de saber lo que Lacan va a escribir significante del otro tachado, significante de la falta en el otro.
Pero la fobia, en tanto que formación significante de la falta en el otro, disculpen, pero la fobia, en tanto que formación del inconsciente, pone un significante en el agujero, es decir, engorda el inconsciente como conjunto significante. ¿Qué quiere decir? Ante la emergencia de la falta de goce en el otro, en la madre, del órgano de la falta de goce, surge un enigma dirigido al otro. Entonces, ¿quién soy para ti? ¿Qué soy para ti? ¿Sí? Llevó aquí, ¿quién soy? ¿Sí? Y en el otro no encuentra una respuesta. ¿Por qué? Porque ni siquiera el otro sabe cuál es la causa última de su deseo como para poder responder. Y esto es lo que acá dice, el encuentro con el significante del otro hallado, el encuentro con el enigma del lado del otro, que la fobia lo resuelve poniendo en el lugar de ese enigma un significante que es tomado de los significantes ligados a la satisfacción de la pulsión. Entonces vamos a ver que, como lo dice más adelante el texto, dice, la fobia instala aquí precisamente un significante. ¿Qué significante? Dice, Freud ha insistido mucho sobre ese punto. Instala el significante del otro gozador, que sea el lobo, el caballo, el perro, todo el bestiario del inconsciente humano. Es decir, que una fobia es una formación de saber. Cuando Lacan dice el inconsciente es el saber, quiere decir que el inconsciente es un conjunto de significantes y añadir un significante como un síntoma. Es una formación del inconsciente como formación de saber. Yo les explico esto saliendo ya de ese contexto. De otra manera, uno puede encontrarse, recuerdo el caso de un campesino que se confronta a un otro, escrito así con mayúscula, enigmático. Ese otro enigmático era un señor con un uniforme de combate, pero sin ninguna insignia que pudiese indicarle al sujeto qué quiere ese otro de él. Y ese otro le está preguntando si ha visto pasar algunas personas por allí, ¿no es cierto? Guerrilleros, paramilitares, militares, ¿sí? Si ha visto pasar. Y él no sabe qué respuesta puede ser la agradable para el otro, porque no encuentra ninguna insignia. Si él pudiese encontrar una insignia, bien podría calcular qué responder para que no lo maten. Pero, como no encuentra ninguna insignia, no sabe cómo calcular qué espera como respuesta el otro de él. Y en esa respuesta se juega su existencia. Bien, entonces, ¿qué puede sentir el sujeto frente a esa falta de significante del lado del otro? Y un otro que puede gozar, ¿no es cierto?, de matarlo. Entonces, el sujeto no puede sentir más que angustia. Bien, este campesino fue muy astuto, es un caso real. Este campesino le respondió, sí, los vi pasar, pasaron ayer unos señores uniformados como usted. ¿Y de qué grupo eran? Y miren, no lo sabría decir, eran igual que usted, no tenían ninguna insignia. Entonces pudo con el significante llenar ese agujero, esa falta de significante, y poder salir bien librado de ese encuentro mortífero. Muy bien, constantemente nosotros cuando estamos enamorados de otra persona y la otra persona empieza a ser enigmática para nosotros porque ya no nos responde, ya no nos habla, se esconde, no quiere vernos, apaga el teléfono los fines de semana, cuando antes llamaba constantemente, ¿qué empieza a encontrar uno? Un enigma del lado del otro. ¿Qué empieza a responder el sujeto? Empieza a responder con quién soy para el otro y entonces resulta la angustia. Y por lo general, ¿no es cierto?, en ese agujero de la angustia hay una respuesta del sujeto que no es nada agradable, pero que
es mucho menos desagradable que ese enigma que lo implica a él. Por lo general la respuesta son los celos, en los hombres por lo menos. Y bien, esto es un sufrimiento al cual el sujeto se aferra, y si se aferra a eso es porque ese sufrimiento es menor que el sufrimiento del encuentro, del agujero del otro donde está implicado como ser. Muy bien, entonces la fobia y el fetiche serían respuestas diferentes a ese enigma del lado del otro, que donde está implicado él en su ser de goce, y que de alguna manera produce angustia, y vamos a ver cómo a esta angustia se responde en la fobia y cómo se responde en el fetichismo. ¿Sí? En la fobia, como hemos visto, se responde poniendo un significante en el lugar de ese vacío de no saber de qué goza el otro, y en el hombre de los lobos, por ejemplo, vamos a encontrar el significante lobo. Lo que el otro quiere es comerme. Es un significante producto de un desplazamiento del significante que ha quedado reprimido, que es el del padre. Muy bien, dejamos aquí para luego ustedes seguiremos comentando este texto cuando retomemos el asunto de la perversión. Y vamos a conectarlo ahora con inhibición, síntoma y angustia, y con el caso clínico.